Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama turco, que sabemos que es lo que nos encanta. Hoy prepárense para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Un vídeo que involucra corazones rotos, reencuentros inesperados y, lo más importante, muchísima emoción. ¿De qué estoy hablando? Pues claro, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o mejor dicho del posible, *Kof* épico reencuentro que parece estar a la vuelta de la esquina. Y ojo que digo posible porque, como siempre en el mundo del espectáculo, nada está confirmado hasta que lo vemos con nuestros propios ojos, ¿verdad? Pero las señales están ahí. Y son más fuertes que nunca. Las redes sociales están que arden, las revistas del corazón no paran de publicar especulaciones y, lo más importante, las fuentes cercanas a la pareja están hablando. Y lo que dicen, bueno, lo que dicen es digno de una telenovela. Antes de que me emocione demasiado y empiece a revelarles todos los secretos, quiero pedirles un favorcito. Si les gusta el contenido que traigo al canal, si disfrutan analizando conmigo cada detalle de la vida de estos dos bombones turcos, y si, sobre todo, no se quieren perder ni una sola actualización de esta historia, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierden absolutamente nada. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido que sé que les gusta. ¿Hecho? Perfecto. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. A ver, pongámonos en contexto. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Una pareja que nos robó el corazón en la pantalla, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, una pareja que, bueno, ya saben la historia. Protagonizaron juntos Senkalkam, una serie que fue un éxito rotundo a nivel mundial, y su química era innegable. La traspasaban la pantalla. Tanto que todos, absolutamente todos, estábamos convencidos de que lo suyo era más que una simple relación laboral. Y efectivamente así fue. Del set de grabación a la vida real, Kerem y Hande se enamoraron perdidamente. Vivimos momentos preciosos junto a ellos, vimos sus fotos románticas en redes sociales, sus viajes juntos, sus miradas cómplices. Era la pareja perfecta. Todos los fans estábamos felices, creíamos en él, vivieron felices para siempre, pero la vida, como siempre, tenía otros planes. De repente, como un trueno en un día soleado, llegó la noticia de su separación. El shock. La decepción. El drama. Nadie lo podía creer. Las razones nunca quedaron del todo claras. Rumores de agendas apretadas, de diferencias irreconciliables, de terceras personas. Lo de siempre en el mundo del espectáculo. Pero lo cierto es que, de un día para otro, el cuento de hadas se acabó. Y con él se fue una parte de nuestro corazón de fans. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem hizo lo propio, probando suerte incluso en Hollywood. Los vimos por separado en diferentes eventos con diferentes personas. Intentando quizás superar lo que fue. Intentando quizás rehacer sus vidas. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y las cenizas de ese fuego, al parecer, están empezando a revivir. En las últimas semanas han surgido una serie de señales que nos hacen pensar que un reencuentro entre Kerem y Hande podría ser inminente. Y no me refiero a un reencuentro casual en una fiesta, no. Me refiero a un reencuentro, *dramático *, emocional *épico como el título de este vídeo. ¿De qué señales estoy hablando? Bueno, la primera y más evidente es la actividad en redes sociales. Ambos han empezado a dar me gusta a publicaciones relacionadas con Senkalkam. Fotos de la serie, vídeos de escenas románticas, comentarios de fans. Todo. Y esto, señores, no es casualidad. En el mundo del espectáculo, nada es casualidad. Cada me gusta, cada comentario, cada reposteo, tiene un significado. Pero eso no es todo. Algunos fans han notado que Kerem y Hande han empezado a seguir en redes sociales a personas cercanas al otro. Amigos en común, familiares. La conexión está volviendo a tejerse. Y esto, señores, es aún más significativo que los me gusta. No es solo un guiño a la serie, es un acercamiento al círculo íntimo del otro.
¿Será que están buscando reinsertarse en la vida del otro de manera discreta? ¿Estarán tanteando el terreno antes de dar el gran paso? Las preguntas nos consumen. Pero la bomba explotó hace unos días, cuando una revista turca publicó una foto de Kerem Bürsin visiblemente emocionado, con los ojos rojos y, según la publicación, llorando. ¿Por qué? Pues, según fuentes cercanas al actor, Kerem estaba viendo un vídeo de Hande Erçel. Un vídeo en el que ella hablaba sobre su relación, sobre los momentos felices que vivieron juntos, sobre lo mucho que lo extrañaba. ¡Boom! Explosión. La revista, que se llama Magazine Dunias, incluso afirma haber tenido acceso a un audio de una conversación telefónica donde Kerem le confiesa a un amigo cercano que nunca pudo olvidar a Hande y que la extraña cada día más. ¡Escándalo! Esta noticia, como se imaginarán, ha revolucionado las redes sociales. Los fans de Anker, como se les conoce a la pareja, están enloquecidos. Hashtags como #Anker volverá, #Kerem juntos de nuevo, y #El amor siempre triunfa, son tendencia mundial. La esperanza, señores, ha vuelto a renacer. Hay grupos de fans organizando campañas masivas en redes sociales para llamar la atención de la pareja, enviándoles mensajes de apoyo y rogándoles que se den una segunda oportunidad. Están moviendo cielo y tierra. Incluso hay una petición en Change.org con miles de firmas pidiendo a los productores turcos que vuelvan a juntarlos en una nueva serie. La ankermanía está en su punto álgido. Pero como les dije al principio, hay que ser cautelosos. No podemos dejarnos llevar por la emoción. No sabemos si estas señales son reales, si son simplemente estrategias de marketing, o si son producto de la imaginación de los fans. Pero, ¿qué pasa si son reales? ¿Qué pasa si Kerem y Hande están realmente considerando darse una segunda oportunidad? Imaginen la escena. Un reencuentro en un lugar romántico, quizás una playa al atardecer en Bodrum, su lugar favorito para vacacionar. Una conversación sincera a corazón abierto, donde ambos se digan todo lo que se guardaron durante este tiempo. Una reconciliación llena de lágrimas y abrazos. Sería el final perfecto para esta telenovela. Sería la confirmación de que el amor verdadero sí existe, de que las segundas oportunidades son posibles, de que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Imaginen la exclusiva. Las fotos darían la vuelta al mundo. Los fans enloquecerían. Pero seamos realistas, el camino hacia la reconciliación no es fácil. Ambos han cambiado, han crecido, han vivido nuevas experiencias. ¿Podrán superar los obstáculos que los separaron en el pasado? ¿Podrán dejar atrás los rencores y los resentimientos? ¿Estarán dispuestos a luchar por su amor? Estas son preguntas que solo ellos pueden responder. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué opino yo? ¿Creo que Kerem y Hande volverán? A ver, soy una romántica empedernida. Me encanta creer en el amor, me encanta ver felices a mis ídolos, y me encantaría que Kerem y Hande volvieran a estar juntos. Pero también soy realista. Sé que las relaciones son complicadas, que las agendas de los famosos son aún más complicadas, y que las presiones mediáticas pueden ser devastadoras. Además, hay que tener en cuenta sus proyectos profesionales actuales. Hande está en la cima de su carrera, protagonizando grandes producciones y trabajando con marcas de renombre. Kerem, por su parte, está intentando abrirse camino en Hollywood, lo que implica pasar mucho tiempo fuera de Turquía. ¿Podrán compatibilizar sus carreras con una relación amorosa? Es un desafío enorme. Por lo tanto, mi respuesta es: no lo sé. No sé si volverán. Pero sí creo que hay una conexión muy fuerte entre ellos. Una conexión que no se puede negar. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue presente. Y eso, señores, es algo muy especial. He visto entrevistas antiguas de ambos, y es evidente el cariño y la admiración que se tienen. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos. Lo decían todo. Esa química no se puede fingir. Creo que si ambos están dispuestos a dejar atrás el pasado, a perdonar los errores, y a apostar por el futuro, podrían tener una segunda oportunidad. Pero la decisión final, como siempre, está en sus manos. Y pase lo que pase, debemos respetar su decisión. Ya sea que decidan volver a estar juntos o seguir caminos separados, lo importante es que sean felices.
Mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando, analizando, especulando, y por supuesto soñando. Soñando con ese reencuentro épico, con esas lágrimas de felicidad, con ese final feliz que tanto anhelamos. Seguiremos apoyándolos, enviándoles buena energía y deseándoles lo mejor. Porque al fin y al cabo, eso es lo que hacen los verdaderos fans. Pero la cosa no termina ahí, mis amores. Hay más detalles jugosos que quiero compartir con ustedes. Resulta que, según otra fuente cercana a Ande, la actriz también ha estado reflexionando sobre su relación con Kerem. Al parecer, ha estado revisando fotos y vídeos de su pasado juntos, y se ha dado cuenta de lo mucho que lo quiere y lo extraña. ¡Qué fuerte! Esta misma fuente afirma que Ande incluso ha intentado contactar a Kerem en varias ocasiones, pero él no ha respondido a sus llamadas ni a sus mensajes. ¿Será que Kerem está siendo cauteloso? ¿O será que está jugando al difícil? El misterio se intensifica. Además, hay un rumor que está circulando con fuerza en los círculos del espectáculo turco. Se dice que un famoso director de cine está interesado en juntar a Kerem y Ande en una nueva película. Imaginen el boom mediático. Sería una oportunidad única para que ambos demuestren su talento y vuelvan a conectar frente a las cámaras. Pero por supuesto, todo depende de si están dispuestos a trabajar juntos nuevamente. Y ahora, mis amores, vamos a la conclusión de este vídeo. Hemos hablado del romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel, su separación, y las señales que apuntan a un posible reencuentro. Analizamos las redes sociales, los rumores, las fotos de Kerem Bürsin llorando al ver un vídeo de Hande, y las fuentes cercanas a la pareja que revelan detalles jugosos. Vimos cómo la esperanza ha vuelto a renacer entre los fans, y nos preguntamos si realmente existe la posibilidad de una segunda oportunidad para esta pareja. Desglosamos cada detalle, cada indicio, cada rumor, para tratar de descifrar qué está pasando realmente entre estos dos tortolitos turcos. Como siempre, les agradezco muchísimo por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Quiero saber si Sonteam Almohadilla Anker volverá o si prefieren que cada uno encuentre la felicidad por separado. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos que también son fans de Anker, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna actualización de esta historia, ni ningún otro vídeo sobre el mundo del espectáculo turco. Estén atentos a mis redes sociales porque seguiré investigando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Y recuerden, el amor siempre triunfa. O al menos, eso esperamos. Hasta la próxima. Y recuerden, mis amores, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque esta historia está lejos de terminar. Besos.